Buenas noches. El día de hoy platicaremos sobre la relevancia del plan alimenticio en los pacientes con diabetes. Es frecuente que conozcamos a alguien que padece de esta enfermedad y que vemos que no se restringe realmente en cuanto a sus alimentos. Y cuando uno le cuestiona al respecto sus medicamentos, pues no necesitarían por qué llevar de alguna dieta. Nada más alejado de la realidad. La alimentación es básica, es fundamental en el tratamiento del paciente con diabetes. Definitivamente, el tratamiento exclusivamente con dieta y ejercicio para el paciente diabético no es adecuado, puesto que ya hemos platicado en otras ocasiones, falla inmediatamente. Sin embargo, el tratamiento global del paciente con diabetes debe incluir forzosamente un plan alimenticio estricto y un plan de ejercicios bien orientado. ¿En qué se refiere este plan de alimentación estricto? Tampoco quiere decir que el paciente debe consumir exclusivamente 3 chícharos y 2 tomates diarios para mantenerse bien. No, simplemente es importante que se restringan los azúcares refinados, ¿sí? Que se moderen la ingesta de otros como pueden ser los azúcares complejos, las grasas, y que se favorezca la ingesta de otros productos como son las fibras, las verduras, y algunos tipos de carnes. Pues bien, los alimentos que realmente están prohibidos completamente en el caso del paciente con diabetes son aquellos que están elaborados a los refrescos, el pan dulce, los postres. Estos definitivamente hay que evitarlos. Los jugos son otro elemento que debemos de evitar en el paciente con diabetes. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que las frutas se comen, no se beben. Y esto es porque cuando nosotros elaboramos un jugo, fruta, y entonces estamos consumiendo más azúcares. Y segunda, realmente las propiedades de la fruta ya no son las mismas una vez que la hemos convertido en jugo, incluso si fuera natural y recién hecho. Entonces es preferible favorecer el consumo de frutas sólidas en su ingesta, pero que no están prohibidas del todo, son los azúcares complejos. Y estamos hablando de las pastas, masas, harinas, almidones, y estas sí es muy importante que las consumamos con moderación. Por otro lado, debemos de tomar en cuenta que hay algunos alimentos que tienen algo que se llama poder glucémico. Y este poder glucémico es que aunque no contengan azúcar como tal, sí tienen la capacidad en la sangre. Estos, bueno, pues hay muchas tablas que nos indican cuál es el poder glucémico de cada uno de ellos. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, el alcohol, ¿sí? Los alcoholes pueden incrementar la azúcar en la sangre o incluso también pueden producir hipoglucemia por un fenómeno ahí relacionado con el hígado, pero estos a veces no tenemos la conciencia de que estamos consumiendo azúcar, error de consumirlos sin ninguna restricción. En el tema de las carnes, es bien importante decir que las carnes no están prohibidas en el paciente con diabetes si es que no tienen daño renal. El daño renal sería el tema que prohibiría las carnes. Las carnes no tienen ningún contenido de azúcar, por lo cual no tendrían por qué generar un daño en el paciente con diabetes. Simplemente se recomienda consumirlas con moderación y preferentemente carnes que sean magras, es decir, que no tengan grasa, ya que la grasa pues favorecerá el incremento de el colesterol y entonces complicar ya de por sí la diabetes. Las cosas que debemos de favorecer en su ingesta son preferentemente las verduras, algunas semillas, por ejemplo, frutas en lugar de jugos y además el tomar agua. Un paciente, cualquiera de nosotros debe estar siempre bien hidratado, pero un paciente con diabetes especialmente se debe de cuidar y vigilar su hidratación, ya que precisamente es la deshidratación la que puede conllevar a ciertas complicaciones propias de la diabetes. De manera que es importante que tomemos en cuenta estos detalles para nuestro control, pero idealmente se debe de consultar a algún experto en nutrición para que precisamente se le oriente a usted sobre cuál es la alimentación adecuada. Sobre todo
porque cuando nos empiezan a restringir algunas cosas, como que nuestra biblioteca de recetas empieza a reducirse y nos quedamos nada más con el pollo a la plancha y la ensalada de lechuga con tomate, cuando existen muchas otras formas de preparar alimentos saludables y que en este caso los especialistas en nutrición nos pudieran apoyar al respecto. Por último, un par de minutos sobre los productos light. Es bien importante recordar que el término light quiere decir ligero y esto se aplica a los productos cuando se les ha reducido en cierto porcentaje algo. Por ejemplo, en el caso de los cigarros, se reduce aparentemente el tema de los contaminantes y la nicotina, aunque esto es más bien una falacia, ¿sí? En el tema de los refrescos, lo que se reduce es la cantidad de azúcar. En el tema de los lácteos, lo que se reduce es la cantidad de grasa. Entonces, en cada uno de los productos deberemos de ver qué es lo que se le ha reducido para poder definir si es que realmente los podremos consumir o no. Aquí lo más importante, mucho más allá que ver si es light o no light, es verificar la etiqueta donde dice la cantidad de azúcares y la cantidad de grasas que contiene cada producto y siempre buscar aquellos que tengan una menor cantidad de azúcares, una menor cantidad de grasas y sobre todo sean poliinsaturadas, que son las grasas buenas, son las que nos ayudan. Las grasas saturadas o monoinsaturadas o grasas trans también son aquellas que debemos de evitar. Y por último, el contenido de sal. Si bien es cierto que la sal no afecta a la diabetes, pero bueno, es bien común que la hipertensión conviva con la diabetes y por lo tanto debemos no más allá de 5 gramos de sal al día, lo cual sería un equivalente más o menos de 1.2 a 1.5 gramos de sodio, ¿sí? Hay que tomar en cuenta porque muchas veces consumimos grandes cantidades de sal sin que nos demos cuenta. Ejemplo, estas sopas instantáneas que usted le pone agua caliente y se las come fácilmente en las tiendas de conveniencia, tienen más o menos un contenido de 3.5, que con una de estas ya casi cumplimos nuestro requerimiento total del día de sal. Si nosotros consumimos una hamburguesa con papas, refresco, catsup, de las que venden en ciertas tiendas famosas de vender hamburguesas, pues entonces estaremos consumiendo más o menos un promedio de 6 a 6.5 gramos de sal. Ya con eso rebasamos nuestro consumo de sal al día. Entonces es bien importante que tomemos que la alimentación